¿Qué pues? Romanos 11:7. Pregunta Pablo, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, dice Pablo, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Dice Pablo algo muy importante, pregunta, ¿qué pues? Dice el 7, lo que buscaba Israel lo ha alcanzado, dice, lo ha alcanzado. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. De modo que aquí Pablo está diciendo, ¿qué buscaba Israel? Israel estaba buscando, recuerde querido hermano, como pueblo de Dios, tenía una cultura y buscaba agradar a Dios. Buscaba agradar a Dios. ¿De qué manera? De manera con sus sacrificios, con la circuncisión y con su cultura que tenía. Pero dice Pablo, no lo han alcanzado, ni lo van a alcanzar nunca, mientras que no reciban a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cuántos lo están entendiendo? Pero dice que otros sí, que una minoría lo alcanzaron. Esa minoría son los mismos judíos, pocos que han creído en Cristo. Aún a esta fecha, son una minoría. No son todos los de Israel. Muchos israelitas no han querido creer y no van a alcanzar. Óigame bien, no me vaya a malinterpretar. La misericordia de Dios está gratis para todo el que quiera. Pero si ellos siguen obstinados en agradar, tratar de agradar a Dios con sus sacrificios y sus creencias y con su cultura, dice Pablo, no lo van a alcanzar y no lo han alcanzado. Pero dice que hay otros que sí, dice, pero, voy a leerlo, dice, no lo han alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. A ver, ¿quiénes son los escogidos en este tiempo? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran los escogidos de Dios. Si lo entendemos, ese era su pueblo, recuerde, no era pueblo, Dios lo hizo pueblo, no lo amaba, pero Él los amó. Ahora, los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Está hablando de los mismos israelitas. Hay gente que sí ha creído y ha pasado al bloque, ha pasado al redil de los escogidos. De aquellos, óigame bien, Dios no está escogiendo al hombre por sus hechos ni por sus obras. Está escogiendo al hombre que obedezca a los mandamientos de su Hijo amado Jesucristo. No más. Recuerde, Pablo dijo, el fin de la ley, ellos estaban bajo la cobertura y la dirección de una ley, la ley de Moisés. El fin de la ley fue Jesucristo. Ahora prácticamente es otra ley, es la ley de Jesús. ¿Cuál es la ley de Jesús? Recibirlo en su corazón. Que el pueblo que quiere creer, que quiere ser salvo, tiene que recibir a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Allí empieza prácticamente una nueva ley, porque Cristo, cuando estaba la ley de Moisés, no estaba Cristo. Estaba anunciado, se había hecho anunciar desde un principio, aún desde la caída de Adán y Eva, estaba Jesucristo, anunciado. Vendrá alguien que le pondrá el pie sobre la cabeza a la serpiente, la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, nosotros, en otras palabras. Por eso él dice, y aquí hay unos que son escogidos. Unos que son escogidos, dice, pero los demás fueron endurecidos. O sea, aquí hay tres clases de personas. Los primeros, dice, no lo han alcanzado por su terquedad y dureza de corazón, por su ceguera espiritual. Hay otros que sí han alcanzado la misericordia de Dios
¿Cómo lo alcanzaron? Amando a Cristo, obedeciendo a su palabra, obedeciendo lo que Cristo dice. Recuerde que yo les he dicho, querida iglesia, usted debe entender esto. El mundo entiende y sabe que hay un Dios, y cree que hay un Cristo, y cree que hay un Dios, pero no le obedecen a Dios. Es diferente al pueblo de Dios. Nosotros creemos que hay un Cristo, que hay un Padre, que hay un Hijo, que hay un Espíritu Santo, y le obedecemos a ellos. ¿Cuántos dicen amén? Sí me hice entender, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero dice que los escogidos, hubo algunos escogidos, dice el versículo 7. El versículo 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué era lo que buscaba? Agradar a Dios. Vuelvo y leo. La salvación, obviamente, pero no lo han alcanzado. Pero también dice, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Los escogidos, recuerde que Dios dice, tuve la mano tendida todo el día y no lo quisieron. Entonces, aquellos que sí creyeron en el Mesías, aquellos que sí creyeron que venía un Jesús y lo aceptaron en su corazón, ellos son los escogidos. ¿Cuántos dicen amén? Y los demás, dice, fueron endurecidos. Pero Dios, hermano, no vamos a malentender a Dios. Dios nunca hace mal a nadie. Nunca de los nunca hará Dios algo en contra tuya. Nunca lo hará. ¿Sabe qué es lo que hace Dios cuando estas personas dicen son endurecidos? Es que se aparta de ellos. No más. O sea, es un castigo tremendo. Es la peor maldición que puede haber. Un hombre sin Cristo no vale nada. No vale nada. Endurecidos, ¿por qué? Porque Dios se apartó de ellos. Ya no más. Yo los entrego a la maldad, o no a la maldad. Él no los manda a la prostitución ni a la maldad. Él dice no más. Entonces viene el diablo y toma parte del asunto y se lo lleva y los endurece en su corazón, les pone ceguera. Mire, ¿por qué no han alcanzado? ¿Y quiénes son los que fueron endurecidos? Sigamos leyendo. El versículo 8 nos va a explicar. Y no es que la palabra se contradiga. La palabra nunca se contradice. Dice la palabra, el 8. Leamos el 8. Pablo inmediatamente echa mano del Antiguo Testamento. Dice, como está escrito, mire, él apunta, dice, esto está en el Antiguo Testamento. Lo que ha sucedido con el pueblo de Dios desde que lo sacó de Egipto. Eso ha sucedido, dice, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor. Mire lo que hizo Dios. No lo hizo Dios, sino que se apartó de ellos. Los dejó a su libre albedrío, en su pensamiento humano. Y dice, espíritu de estupor. Ojos, dice aquí, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día, dice Pablo, hasta el día de hoy, hace 2000 años, 30 años o 40 años después de Cristo. Esta carta es escrita por lo menos 30 o 40 años, por lo menos, después de Cristo. Después de Cristo. Después de que vino Cristo, murió y se sentó a la diestra del Padre. Hasta hoy, dice. Y dice Romanos 11:9. Y así dice, pone otro texto bíblico. Y así, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. El 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Eso lo dijo Moisés en el Antiguo Testamento y también lo dice David con el pueblo del Señor. Un pueblo que acordémonos que era contradictor.
rebelde, un pueblo que cuando dice la palabra contradictor, contradice a la palabra de Dios. ¿Cuántos lo están entendiendo? El apóstol Pablo sigue en su carta a los romanos, a los hermanos de Roma, mostrándole en la carta de que ellos no vayan a hacer esto, mostrándole en las cartas las consecuencias tan graves, hermano, que trae la rebeldía, la ceguera, la contradicción de su pueblo y de todo aquel que sea contradictor de la palabra de Cristo. Recuerde que ahí en Romanos, lea Romanos 10, 21, lea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Dice Pablo en el Romanos 10, 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cuántos dicen amén? Este endurecimiento y enceguecimiento estaba de acuerdo, dice Pablo. Yo no lo quiero decir, en este momento también estamos viviendo esa época, pero en el tiempo antiguo no quisieron creer, y es más, fuera de creer, contradecían a los profetas, contradecían a Jeremías, a Isaías, a Moisés, contradecían a Elías, porque hemos leído en la carta a los romanos cantidades de texto bíblico de Oseas, de Jeremías, de los Salmos, David, de Moisés, ¿de quién no hemos leído? Porque todo viene de allá, todo. Pero dice, este pueblo ha sido contradictor y rebelde. El pueblo de Dios había sido muy testarudo, hermano, muy testarudo. No querían creer en la voluntad de Dios por medio de sus profetas, a pesar de los problemas que tenían. Pero también dice Pablo hasta el día de hoy, ya hoy, él dice, los judíos no han querido creer, pero también la iglesia, querido hermano, ya nosotros no somos judíos, pero somos descendencia de Abraham espiritualmente. Entiéndalo, el mismo espíritu que tienen los judíos que han recibido a Cristo, ese mismo Espíritu Santo lo tenemos hoy nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿será que nos quiere hablar a nosotros también la palabra, querida iglesia? ¿Será que, qué quiere decirnos a nosotros hoy? ¿Será que únicamente Pablo está diciendo, fueron ellos únicamente rebeldes, pero los de hoy no? Claro que sí, el Señor Jesús empezó diciendo eso, empezó a decir que habían falsos profetas y la iglesia no se estaba alimentando como tal. ¿Por qué? Porque no recibían un alimento verdadero de la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo te voy a decir algo, hermano, la palabra de Dios no es que sea fuerte, lo que pasa es que la palabra de Dios es seria. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Cuando yo la entiendo, cuando en una persona, entiéndame en esto, hermano, cuando en una persona es obediente, no tiene ningún problema para obedecerla. Ningún problema tiene para obedecer. ¿Qué es lo que quiere Dios por medio de su Hijo? Que deje el pecado. Eso es lo que quiere. Si usted deja el pecado, si la persona deja el pecado, si la persona obedece a Dios, es fácil, hermano. La bendición vendrá sobre ti y sobre todos aquellos que obedezcan a la palabra de Dios. Yo lo creo así y lo veo así. Dios busca esa obediencia en su pueblo. ¿Hay contradicción en las iglesias del mundo? Sí hay contradicción. Hay gente que dentro del mismo templo no está de acuerdo con muchas cosas que dice el Señor, porque les han metido o porque han creído o porque han visto o porque han oído doctrinas erradas, doctrinas de diablo. Por ejemplo, muchos dicen, yo no creo porque alguien me lo dijo. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es ese alguien? La autoridad la tiene la palabra del Señor. ¿Qué dice Jesús?
En eso debemos de estar nosotros pendientes. ¿Cuántos dicen amén? Uno tiene que estar pendiente de la palabra y testificar. A mí me gusta que en nuestro templo lean la palabra. Por eso les digo, lean la palabra. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo, ¿qué es lo que está diciendo en la carta a los romanos? Yo quiero volverlo a leer otra vez el versículo 11, capítulo 11, verso 8, como está escrito. Mire, aún ni él dice de su propia voluntad esto, sino lo que está escrito. Siempre Jesús contestó eso y se lo contestó al diablo. Escrito, escrito está. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Porque es palabra de Dios. Como está escrito, Dios, mire lo que está diciendo Pablo. Aquí no estamos diciendo, es que yo digo que los rebeldes, que aquel que no hace caso, que aquel... No, es Dios el que está diciendo. Pero resulta de que si hay alguien de que no está de acuerdo, pues dirá, eso es palabra del pastor, eso es cosa de él. No, que Dios me libre de eso. Por eso yo aquí en una predicación dije que yo salí aquí a hablar de la palabra, predicar la santa palabra de Dios con temor y temblor. Yo le pido a mi Dios, no me vaya a dejar cometer errores. Yo le digo a mi Señor, no me deje, Señor, tape mi boca si voy a decir o cometer errores. Por favor, es tu pueblo y ellos merecen respeto. Ellos merecen la vida eterna. Ellos deben de saber la verdad. ¿Por qué sufrió el pueblo de Dios? ¿Por qué no han alcanzado la gracia? Siendo el pueblo de Dios. Es que Pablo no está diciendo que el mundo, las naciones aparte, está hablando de su pueblo, judíos, que adoraban a Dios con sacrificio, circuncisión y todas estas cosas. Era de este pueblo. Y dice, como está escrito, dice Pablo, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Y David, también pone a David. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red el tropezadero y en retribución. Dice el Romanos 11:10, sea oscurecido sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. ¿Se da cuenta usted, querido hermano, qué es lo que está diciendo Pablo de un pueblo que él amaba también? Él amaba, Pablo amaba a sus hermanos. Y es tan así que un día dijo, Señor, si quiere, vuélvame anatema, bórreme del libro de la vida, con tal de que mis hermanos, estos hermanos tercos, ciegos, sordos, tengan la vida eterna. Pero ¿sabes una cosa? Que el Señor nunca es injusto, nunca. Que no acontezca esto, le dijo Dios a Abraham cuando fue a acabar con Sodoma y Gomorra. Que no acontezca eso, que el justo pague por el injusto. Por eso, querida iglesia, nosotros debemos de marcar una pauta de ser obedientes. ¿Qué es la obediencia que quiere Cristo para su iglesia? Si no es la obediencia. ¿Qué es lo que quiere Cristo para el esposo, la esposa y sus hijos? Que vivan en la unidad, que se respeten, que se amen, que el esposo ame a su esposa. Porque cuando yo voy en contravía de mi esposa, voy en contravía, soy rebelde a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me dice que yo debo de amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Voy en contravía, soy rebelde, sordo y ciego. Allí nomás. Ahora, la palabra no es para contradecirla. La palabra, qué bueno es llevarla, hermano, a los que no lo saben. Mucha gente no lo sabe, hermano. Mucha gente dice, yo me conozco la Biblia de tapa a tapa, pero es mentira, no sabe nada, hermano. Están ciegos, sordos y mudos.
aquellos del mundo, pero Pablo está hablando de gente que viene a los templos, a la gente, está hablando de gente que lleva su becerro, su animal, para sacrificio a Dios. Está hablando de gente judía que cuando nace el niño lo primero que hace es cortarle el prepucio a su hijo, porque eso era la ley. Ahora Jesús la cambió. Ahora lo que dijo Jesús es: corte el prepucio de tu corazón, porque del corazón es que emana la vida y emana la muerte. Hermano, lo que sucede es que hay mucha gente que de pronto, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, dice la palabra en Éxodo que muchos egipcios se vinieron con ellos. Muchos egipcios, cuando salieron, dice que muchos se agregaron a ellos, muchos se camuflaron. Para que usted me entienda, ¿qué es camuflarse? Parecían judíos, parecían hebreos, pero no eran. Muchos se camuflaron y caminaron con los judíos, y en el desierto ellos eran los que desanimaban al pueblo de Dios. Ellos, volvamos a Egipto. Recuerde que en Números 14 ellos dijeron: vamos a nombrar otros capitanes que nos lleven otra vez a Egipto. Tenía que haber gente metida allí hablando, contradiciendo la palabra de Dios. Y muchos caen, como dicen por allí, no sé, por ignorancia o por amistad o por afinidad de familia. Bueno, caen el pueblo de Dios. Por eso yo le digo, hermano, ¿quién te está aconsejando? ¿Quién te está hablando para que usted sea testarudo y terco a la palabra del Señor? Yo creo que nuestro templo es muy sencillo para hablar la palabra acá. Yo creo que aquí el hermano o la hermana que viene y no entiende la palabra es porque no quiere entenderla. A ver, levante la mano los que están entendiendo la palabra. La rebeldía de Dios, hermano. La rebeldía, tienen ojos pero no ven. ¿Qué quiso decir el Señor? Tengo la mano extendida, pero no lo han querido porque son rebeldes y contradictores. Romanos 10:21. Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Dios, dice Pablo, el Señor los puso sordos, ciegos y mudos. Pero no es que Él, Dios, les haya dicho: calle la boca a usted, lo voy a dejar mudo a usted, usted es ciego. No, sino que se apartó de ellos. Bueno, sigan con su maldad, sigan con sus pensamientos, sigan con su testarudez. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros? Llegamos ya viejos, hartos de pecado, y Dios nos perdonó. ¿Si es así o no, hermano? Hemos sido perdonados por el Señor. ¿Para qué nos perdona Dios? Si no es para tenernos un día en su cielo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere. Dios te ama tanto que un día quiere tenerte allá. Pero aquí hay hombres y mujeres, dice, que el Señor los dejó a su libre albedrío, y los dejó y dice que son ciegos. Ahora, yo quiero decirte algo, hermanos, si alguien debió haber reconocido al Mesías del pueblo de judío, eran los judíos. Deberían de haberlo reconocido a Jesús. Pero ellos perdieron su sensibilidad espiritual por causa de la incredulidad. Muchos hermanos cristianos están perdiendo, hermanos, su vida santa, su vida bonita para el Señor, por dureza de corazón. No es porque Dios no lo ame. Pero si el hombre no quiere creer, ¿cómo quiere que Dios le bendiga, hermano? Hay que recibir a Cristo, pero creer en lo que Él dice.
La palabra del Señor no tiene contradicción. Aquí no se predica cosas raras, aquí se predica es a un Cristo que nos ama, que dio la vida por nosotros y sigue esperando con su mano extendida. Amén, hermano. Nosotros como cristianos debemos de ya echar por la borda nuestras creencias y las cosas. Ya debemos de obrar como personas cuerdas. Eso es lo que yo estoy leyendo aquí en Romanos, capítulo 11, verso 7 al 10. Eso es lo que yo estoy viendo. Padre bendito, si a esta gente le sucedió esto, siendo su pueblo, siendo sus amados. Ahora nosotros que somos hojas silvestres, como lo sigue diciendo Pablo, nosotros que éramos paganos, idólatras, malos, remalos, nos ha perdonado. Con mayor razón debemos de amar a Cristo. Ellos conocían las Escrituras y sabían de que venía un Cristo. ¿Por qué no le recibieron? Mire lo que dice Isaías 9:6. Estas son palabras del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Mire, ¿a quién se lo dijo? 700, 800 años, o 500 o 700 años, a los judíos. Jesús nació como un bebé, como cualquiera. Porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre sus hombros. O sea, toda esa carga como rey venía en él. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahí está. ¿Y cuántos dicen amén? Hermano, no solamente Isaías. Yo le estoy dando un texto bíblico de muchos, de cientos. Todos los profetas hablaban de la venida de Cristo. Más explícito que esto no lo puede entender nadie más. Ellos tenían las Escrituras. Ellos sabían lo que decía Dios por medio de sus profetas y no lo recibieron. Fueron rebeldes. Recuerde lo que dijo Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasa con nosotros, la iglesia, hermano? Nosotros hemos recibido a Cristo, hemos creído. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos creen que Cristo es nuestro Salvador? Él es nuestro Salvador, no hay otro. ¿A quién buscamos? ¿Por qué contradecimos contra la palabra? Hay mucha gente, hermano, y Jesús lo dijo, vendrá tiempos cuando la gente tiene comezón de oír ¿qué? Vanidad, de oír ¿qué? Que todo se puede aceptar en una iglesia. ¿Se podrá? Sí. Si hay pastores negligentes, aceptan lo que quieran con tal de que sus ovejas no se vayan, mas sin embargo también se van. Vendrá gente que quiere una sana doctrina y se devuelve rápidamente. Por eso nosotros debemos de tener ese juicio de Cristo. Como cristianos, hermano, Cristo necesita de que todo cristiano sea serio, sea responsable del Espíritu Santo, que no traicionemos su deidad, la soberanía de Él, que tengamos temor de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos hablando. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no seamos un pueblo contradictor y rebelde. Y da tristeza porque dentro de los templos, dentro del templo universal, cuando yo hablo universal, es en todos los templos del mundo, hay rebeldía. Hay cosas tremendas que se ven en la misma congregación.
en el mismo liderazgo. ¿Qué quiere el liderazgo, hermano, en los templos? Anunciar las buenas nuevas en pecado, en adulterio, en fornicación. Y esto sí que se ve en los templos, hermano. Usted lo ve, hermano, y escuche y verá que el pastor le quita a la mujer al hermano. Eso es normal. Eso es normal. La gente contradiciendo. No todos, porque hay gente que es muy fiel a la iglesia. Hay gente que es correcta. Hay gente que ha entendido el ministerio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en muchos templos se ministra, hermano, desde el grupo de alabanza, hermano, están en fornicación. Nosotros no queremos esto. No queremos el daño para ellos, ni queremos el daño para la iglesia. ¿Sabes una cosa? Que si yo como pastor estoy en adulterio, hermano, eso estoy ministrando yo, espíritu de adulterio. Esto es espiritual, esto se mueve en el espíritu, esto no se mueve en la carne físicamente, no, es en el espíritu, espíritus inmundos que quieren que los jóvenes estén en fornicación y que ministren eso. El espíritu inmundo viene y pone espíritu de rebeldía, de contradicción, que quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Cómo se les ocurre esto? Si estamos en el templo del Señor, ¿qué buscamos? De que seamos obedientes al Señor. ¿Qué es lo que busca Pablo? Él quiere que tanto los judíos como los gentiles estemos en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, en santidad y obediencia a Dios. Eso es lo que vale, querida iglesia. Si usted es obediente al Señor, ¿quién te puede quitar la bendición a ti? ¿Quién? ¿Quién te la puede quitar? Nadie te la puede quitar, porque tú estás obedeciendo, porque tú amas al Señor, porque usted ha entendido que con pecado, ese pecado te aleja de Dios. Eso lo dice la palabra, lo dice el pastor, porque el pastor de pastores me lo dice. Lea y dígales, ¿qué él me está diciendo con Romanos 11, 8, 7 al 10? El pueblo contradictor, necio, ciego, sordo, pero no porque fueran sordos físicamente, sordos espiritual. Por eso el Señor dijo, teniendo ojos, ¿qué dijo el Señor? Teniendo ojos no ven, porque es que lo físico no puede ver lo espiritual. ¿Sí lo estamos entendiendo así, hermanos? ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor Jesucristo? Que su pueblo sea salvo, que se gane las bendiciones de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pablo le recuerda la dureza de corazón. ¿Sabes una cosa, hermano? Jesús, Lucas 3:8, leámoslo. Juan el Bautista, predicadores tremendos. Juan el Bautista, que fue matado, le quitaron la cabeza a este profeta, porque hablaba la verdad. ¿Por qué le mataron a Juan el Bautista? Porque le dijo a Herodes, le dijo, esa no es tu mujer, Herodes, esa es la mujer de tu hermano. Imagínese usted hasta dónde llegó Juan el Bautista. Juan el Bautista fue directo y por eso le quitaron la vida. Por eso lo mataron, porque le dijo una verdad, porque le dijo, Herodes, esto está mal hecho. Y mire lo que dice aquí Juan el Bautista, perdón, Lucas 3:8. Lucas 3:8, ¿qué dice? Juan el Bautista le dice a los judíos, pero hoy es a nosotros, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista le dijo, arrepiéntase y den frutos. Es que, hermanos, cuando el hombre se arrepiente, da frutos. Da frutos. ¿Cómo se llaman los frutos? De arrepentimiento. Él escribió frutos de arrepentimiento. ¿Cuál es?
pues que yo en el mundo hacía y cometía un pecado, ya no estoy haciendo ese pecado, ya estoy dando un fruto contrario. Sí, un ejemplo, si yo era grosero, digámoslo así, ya dejé la grosería y el fruto mío es la humildad, el buen hablar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que cambiar frutos de arrepentimiento. Y le dijo a ellos, a los hijos de Abraham, no vayan a decir ustedes ahora, no, nosotros somos hijos de Abraham, nadie les va a quitar ese derecho. Le dijo Juan, nadie. Pero ¿saben una cosa? Aún Dios hace hijos de Abraham de estas piedras. Tremenda palabra. Tremenda la palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo hoy a nosotros? Hermano, no todo el que diga cristiano es cristiano. No, se conocen es por los frutos. Y uno de los frutos que más le gusta al Señor es la obediencia. Cuando el pueblo se levanta en desobediencia, que yo no creo, que no pienso, que esto no es así, que esto es así, que vamos a hacer esto, están en desobediencia. Están en desobediencia. No han dejado de dar fruto malo. Por los frutos los conoceréis. En estos días me comía un mango, grande así, grande, madurito, me quedé todo untado. Y la pepa era así, y del grueso del dedo, era así como, así, una pepa. Yo me lo comía y veía la pepa y yo decía, es un buen fruto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué dije y qué pensé? Quisiera conocer ese árbol. Quisiera conocer ese árbol que da ese fruto tan delicioso. Pero si es un mango podrido, malo, bichón, pues uno dice, palo es malo. Pero ese fruto que me comí era rico. Y el fruto rico que se deleita el Señor de sus cristianos es la obediencia. La obediencia. La obediencia. ¿Jesucristo se puso a debatir con Pilatos? ¿Qué mostró? ¿Qué fruto mostró Jesús? La obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. ¿Y tenía toda la autoridad para debatir con Pilatos? Dígame usted, ¿sí tenía la autoridad para decirle, yo soy el Hijo de Dios? ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted por qué me va a matar a mí si yo soy el Hijo de Dios? ¿No? Apenas Pilato le decía, ¡hable! Jesús, callado. ¡Diga algo! Jesús, callado. Porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Será que Él murió así porque quiso? Para mostrarnos a nosotros, la iglesia, de que debemos de ser obedientes a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, cuando la iglesia es obediente, la iglesia se levantará en poder y gloria. La iglesia se levanta, la iglesia es usted. Usted será bendecido, hermano. Lo dice Jesús. Amén, hermano. Si lo podemos entender, hagan frutos de arrepentimiento. Como no hicieron caso ni fueron obedientes, mire hasta dónde llegó su corazón. Vaya a Mateo 27-24, para que se dé cuenta usted a dónde los llevó, no Dios, sino su corazón y su conocimiento humano contradictor. Usted dirá, pero ya no se puede matar a Cristo. Muchos están dándole muerte otra vez con su rebeldía. El Señor lo deja, el Señor no se preocupa, Él quiere que la iglesia sea sana. Mateo 27-24, aquí están los contradictores necios y aquellos que no le quisieron creer a Cristo nuestro Señor, a pesar de que ellos lo sabían, a pesar de que venía el Mesías, pero no hacían sino contradecirle. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, que cuando Jesús por toda Galilea caminaba, ahí estaban ellos, los doctores de la ley, ahí estaban los fariseos y todos estos, acusándole, señalándole,
diciendo que no era así. Y por último, mire lo que hicieron, hasta dónde lo llevó. Mire lo que dijeron. Viendo Pilato, vea, es que estaba revolcado. Esta gente estaba pero llena de demonios, hermano. Llena de demonios. Viendo Pilato que nada adelantaba, o sea, aquí lo que quiere decir es que Pilato hizo de pronto gestos de consideración. A ver, ¿sí me entienden, hermanos? Porque él dijo, yo no encuentro ningún pecado en él. Viendo Pilato que nada adelantaba, no pudo hacer nada, porque él les dijo, mire, aquí está Barrabás, aquí está Jesús, este ha sido malo, este no ha hecho nada porque yo he averiguado y no encuentro nada en contra de Jesús. Él lo dijo, o sea, con esto los voy a convencer. No, Señor, no los convenció. ¿Por qué? Porque cuando Dios los dejó, el corazón se puso más fuerte, se puso tremendo, lleno de odio, de rencor, lleno de odio. Cuando ese Cristo que iban a matar allí fue el que le dio y les ha dado comida desde un principio hasta su muerte. Ese Cristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el que nos ha dado la manutención a nuestra vida. ¿Cuántos lo creen, hermano? Él es el que nos ha dado. Dice, viendo Pilato que nada adelantado, o sea que no pudo hacer nada, sino que se hacía más alboroto, más comentario. Oh, ese no es, eso es mentira, ese es mentiroso, ese no es el Hijo de Dios. Y murmuraban allí en el patio. Dice así, más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Mire lo que está diciendo un pagano. Mire lo que está diciendo un hombre pagano, pero también tiene culpa, porque como autoridad era de haber dicho, no hizo nada y no va a ser colgado. ¿Cuántos dicen amén? Porque entonces, ¿para qué son los jueces? ¿Para qué son los jueces? ¿Para hacer lo que los demás digan? No, él también tenía la culpa, aunque dijo, me lavo las manos. Yo lo que he querido entender es que dice, yo con ustedes no, yo soy malo, pero ustedes son peor. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Eso es lo que dijo Pilato, yo soy malo, pero ustedes no tienen arreglo, hermano. Contradictores. Y dice, me lavo las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. El 25, y respondieron ellos. Eso es lo que responde el hombre necio, grosero, la persona que no tiene respeto por los demás, porque era una persona, era un hombre al que iban a matar, y ninguna culpa encontró el juez, Pilato, digámoslo así, juez, si podemos decir juez, pero él era el emperador, el gobernador, el que podía decir cuélguenlo o no lo cuelguen. Y dice, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El 26, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Cuántos dicen amén? Querido hermano, a esto es que lleva a un pueblo contradictor y terco ante la palabra del Señor. A esto. Usted dirá, pero Pilato no me va a mí a matar. La sangre de Cristo corra por cuenta de ustedes. Y muchos cristianos, hermano, se han burlado del Evangelio. Muchos cristianos están haciendo burla de que saben más que Cristo. ¿Sabe de dónde salió este hombre Jesús Miranda, el Jesucristo? De una iglesia de sana doctrina. Pero salió a hacer las suyas. Es que yo sé más. Yo voy a poner lo mío. Y yo voy a decir, y se declaró hijo, se declaró Jesús. Se declaró Jesús. Dicen, no sé, que este hombre ya murió. ¿Dónde estará? ¿Dónde lo habrá llevado su dureza de corazón? Y estaba predicando ¿de qué? De la gracia.
que usted haga lo que haga es salvo. Y listo. Y esa doctrina, hay miles y miles de personas tras esa doctrina. Es tan fuerte el poder de ese demonio que ha marcado a los seguidores de él con el 666. Y vaya, pregúntele usted a un marcado con el 666 si aman a Dios. Dice, claro. Tanto lo amo que me hago marcar. Cuando Jesús a Juan le dijo, el 666 es la marca de la bestia. No le dijo a bestia, sino la marca de la bestia. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la marca. Esa va a ser la marca y es la marca, hermano. Y es tan fuerte el poder de ese hombre o de esa herejía que ahí está. Ahí está. Pero ¿a dónde tenemos que ir nosotros? A la obediencia a Cristo. Hermano, la obediencia no te lleva, Jesús no te lleva a hacer nada indebido, hermano. Él te lleva, Jesús quiere que usted cambie su manera de pensar y de vivir, que tú ames a tu hermano como a ti mismo. Ese es el amor de Cristo. Ame a tu hermano como a ti mismo. Ame a Dios con todo su corazón, alma, cuerpo y espíritu. Eso es lo que dice Jesús. Guarde su alma, su espíritu y su cuerpo. Guárdelo irreprensiblemente hasta la venida de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la palabra del Señor. Por eso quiero finalizar con el Romanos 11:8, lo que leímos. Recuerde, no son palabras del pastor, son palabras del pastor Pablo a los hermanos de Roma. Y les está diciendo la lucha que hay con judíos, no con cualquier persona, sino gente que quería agradar a Dios, pero no podía por su necedad. Por eso el versículo 7, leámoslo, 7, que esa fue la parte que leímos hoy. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Recuerde, Israel está simbolizando al pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Hay muchos que no lo han alcanzado. Dice aquí, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Sí sabe que dentro del mismo templo hay personas que son muy fieles. No porque Dios lo haya dicho, ay, venga usted, a usted lo voy a amar porque lo voy a escoger para mí. No, a todos los que hemos llegado, hemos sido escogidos. Pero hay una parte, un remanente que ha creído y obedece, y otra no ha creído, a pesar de que está sentado aquí, no ha creído. Viven en el pecado, no les interesa nada más, contradicen porque está diciendo contradictor. Y dice así, no lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. El 8, como está escrito, Dios le dio, mire lo que está diciendo, hermano. De modo que pobre gente que no obedece, ustedes los ven más obstinados, más tercos, más contradiciendo y llevando la contraria a Cristo. Dice así, como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Hasta el día de hoy, dice Pablo, el 9. Y también habla, ¿qué fue lo que dijo David? Dice David en el Salmo 69, 22, y David dice, sea vuestro convite en trampa. O sea, todo lo que ustedes están hablando en contra de Jesús, se vuelvan contra ustedes. Todo lo que usted esté hablando contra su pastor y contra su iglesia, eso se vuelva a ustedes. O sea, como dijo Oseas, Señor, que el baldón, el baldón fue Nehemías, que ese baldón se devuelva a ellos, de maldad. Dice, como está escrito, Dios le dio espíritu, y David dice el 9, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Y el 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Ese era el deseo
a la larga de David. Ay, Señor, en mi reino tengo unos que no hallo qué hacer con ellos. Me quieren quitar mi reinado, me quieren hacer daño. Échales el baldón a eso. Eso es lo que está diciendo Pablo que le sucedió a David, a Moisés y a todos estos profetas, con este pueblo, con el pueblo judío. Pero hoy también vemos estas contradicciones, desafortunadamente, cuando el pastor de pastores, Señor Jesucristo, quieren que todos seamos ovejas, no lobos, que seamos ovejas, no abejas, ovejas, porque la ovejita es la que se deja guiar. La ovejita necesita un pastor. La ovejita está atento de su pastor. Eso es lo que quiere Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie y a darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Cuántos entendimos la palabra de Cristo? ¿Sí la entendimos, hermanos? Muy bien. Entonces vamos a decirle al Señor que bendiga nuestra vida y que podamos dejar estas cosas. Hay veces, hermanos, si hay diferencias en tu corazón, pidámosle al Señor que Él nos aclare, que nos bendiga, pero lo más importante de todo es la obediencia. Si su pastor les está llevando a un abismo, diga no, yo no quiero irme a la muerte. Pero si su pastor los está llevando a la bendición y vida eterna, démosle gracias a Dios por su siervo. Amén. Amadísimo Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo, te alabamos y te glorificamos. En esta noche te pedimos perdón. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra necedad, porque ha habido una lucha dentro de nuestro cuerpo, alma, espíritu, que no hemos podido controlar. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por ser ciego, sordo, mudo, contradictor en muchas partes de tu palabra. No quiero vivir lo que vivió esta gente. Señor, que conociendo de la verdad, conociendo del Evangelio, conociendo el Antiguo Testamento, no quisieron hacer caso. Señor, perdónanos. Dígale, hermano, que le perdone. Usted de pronto ha tenido una lucha en su cuerpo, en su vida. Dígale al Señor que le perdone. Perdóname, Señor. Pero tu palabra es muy clara. Tu palabra hoy nos ha hablado, Pablo, por medio de su carta a los romanos, cómo sufrieron y hasta dónde llegaron a crucificarle y a vociferar y a echar esa maldición sobre ellos. Por eso te pedimos perdón, Señor. No queremos caminar, no queremos estar en los zapatos de ellos, queremos tu bendición. Por eso te pedimos que nos perdones. Dígale, hermano, que le perdone. Hay veces discutimos en nuestros hogares, hay veces que peleamos, hay veces que hacemos tantas cosas y estamos en contravía de la palabra. Es porque no hemos creído, es porque no hemos querido atender al llamado del Señor. Perdónanos, Padre. Querido hermano, dígale al Señor que le perdone. En esta noche, oh bendito Dios, queremos adorarte. Levante usted su voz con los hermanos. Levante usted su voz. Te adoramos, Señor, en esta hora, Dios. Queremos decirte, Padre de la gloria, de que con todo nuestro corazón creemos en ti, Señor. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en
quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenaste el lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Oh bendito Dios, gracias Señor, muchísimas gracias. Padre, hemos escuchado tu palabra por medio del apóstol Pablo en esa carta a los romanos. Señor mío y Dios mío, oramos por todo el mundo. Oramos, Señor, en esta noche porque todos vengan al conocimiento de la verdad, porque todos desarmemos nuestros corazones, porque de verdad tengamos la paz para con nosotros mismos y para con los nuestros. Señor, no queremos que en nuestros hogares hayan guerras, hayan disensiones. Señor, que sea tu Espíritu Santo en nuestro hogar, que podamos bendecir a nuestros hijos, que podamos bendecir al esposo, a la esposa, que podamos bendecir a nuestros nietos, que podamos tener un mismo sentir, Señor. Padre, esa es la paz, esa es la obediencia a ti. Tu palabra lo dice, que debemos de amarnos los unos a los otros, que debemos de honrar a padre y a madre. Oh bendito mi Dios, gracias Señor por tu palabra, porque esto está contemplado en tu palabra. Estos hombres eran contradictores, eran hombres que vivían de casamiento en casamiento, eran hombres que no tenían temor a ti y hacían cosas tremendas a las mujeres, quitarles sus bienes. Oh bendito mi Dios, pero esto nos sirve de ejemplo. Señor, te amamos, y en esta noche te pedimos, como hijos tuyos, te pedimos, Señor, nuestra sanidad. Padre, sana nuestro cuerpo, sánalo, Señor. Cura, Señor, ese órgano gastado. Señor, cura esa enfermedad que dijo el médico. Bendito mi Dios, bendice, Señor, nuestra vida. Bendice mi cuerpo. Señor, bendice a tu iglesia. Bendice a mi hermano que ha estado enfermo. Padre, danos la mano como lo hiciste con la suegra de Pedro. Dios mío, creemos que tú eres poderoso. Creemos que tu misericordia hoy está a favor nuestra. Señor, bendice y danos la sanidad, Señor, en nuestras vidas. También te pedimos, Padre, que tú bendigas, Señor amado, a mi hermano, a mi hermana, a ese hogar, a esta familia, con un empleo. Que tú los bendigas, Señor. Que no falte, Señor, nuestros alimentos. Que no falte, Señor, el vestido, el calzado. Que no falte, Señor mío y Dios mío, la paz y el gozo en nuestros hogares. Señor, bendice a cada familia. En el nombre de Jesús, tenemos fe, Padre. Creemos en ti, que tú eres el Dios grande y maravilloso. También te pedimos en esta noche, pídalo, hermano, dígale que haga cerco a tu vida. Dígale, hermano, que le haga cerco a tu vida. En el Antiguo Testamento, como dice Pablo, en el Antiguo Testamento se habla de Job, se habla de un hombre íntegro.